¿Qué onda, gente? Bienvenidos una vez más a su rincón favorito del cine. Este espacio donde no venimos a contarles las películas como si fuera un audiolibro aburrido de la escuela, sino a desmenuzarlas con pura pasión, críticas sin filtro y esos datos que te vuelven el centro de atención en las fiestas. Hoy nos vamos a meter con un verdadero monumento al cine de acción de los 90, una joya que definió una era y que nos demostró que no se necesitan presupuestos multimillonarios de superhéroes para volarnos la cabeza con pura adrenalina. Les estoy hablando, por supuesto, de Desperado, esa obra maestra del caos, dirigida por Robert Rodríguez en 1995. Si recuerdan bien, venimos siguiendo la pista de este director desde sus inicios, y lo que hizo aquí es simplemente una locura que merece ser analizada paso a paso, con toda la calma del mundo, pero con la misma intensidad que tiene la pantalla grande. Prepárense un buen café o una cerveza fría, porque hoy nos vamos a sumergir en un viaje lleno de pólvora, guitarras cargadas de plomo, romances ardientes y una estética que se te queda grabada en la retina para siempre. A ver, para entender la magnitud de lo que es Desperado, primero tenemos que ponernos un poquito en contexto, pero desde una perspectiva muy personal. Yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que vi esta película en un viejo televisor de tubo, y la sensación fue de un impacto absoluto. Veníamos de una época donde el cine de acción estaba dominado por tipos hipermusculosos que apenas podían mover los brazos, y de repente llega este estilo hiperbólico, casi de cómic viviente, con un sabor profundamente latino que Hollywood no sabía cómo manejar. La historia, que solo les voy a refrescar muy por encima porque aquí venimos a opinar y no a spoilear la vida, arranca con una atmósfera densa, pesada, en un concierto que parece sacado de un sueño o de una pesadilla según como lo mires. Nuestro protagonista, este mariachi misterioso y silencioso, que maneja las cuerdas como un dios, se ve envuelto en un lío monumental por defender a alguien. Esa es la esencia pura del héroe trágico occidental. El tipo que solo quiere tocar su música en paz, pero el mundo, o mejor dicho, la mafia local, decide arruinarle la existencia. Matan a su mujer, le destrozan la mano izquierda para que nunca más pueda acariciar el instrumento que le daba la vida. Y ahí es donde nace el mito. La transformación de un artista en un ángel de la muerte es un tropo viejísimo, pero la manera en que Rodríguez lo ejecuta aquí es simplemente magistral, llena de una rabia que se siente completamente real y orgánica. Es fascinante analizar cómo el director juega con el ritmo desde el mismísimo comienzo de la cinta. Pasa de una tranquilidad casi poética, donde casi puedes oler el polvo del desierto y el sudor de la cantina, a una explosión de violencia estilizada que te deja sin aliento. Ese contraste es lo que hace que Desperado no sea una película de acción del montón. Robert Rodríguez venía de filmar El Mariachi con un presupuesto miserable de $7,000, algo que en la industria es básicamente lo que se gastan en el catering de una tarde. Y cuando Hollywood vio ese diamante en bruto, le soltaron los millones para hacer esta especie de secuela y reinvención al mismo tiempo. Mi opinión sincera es que este es uno de los pocos casos donde el dinero no corrompió el alma del creador. A veces pasa que a los directores independientes les dan presupuesto y se vuelven perezosos. Pero aquí, Rodríguez usó cada centavo para amplificar su visión, para hacer que los tiroteos parecieran coreografías de ballet clásico mezcladas con un concierto de heavy metal. Es una genialidad absoluta que hoy en día, con tanto efecto digital por computadora, se extraña muchísimo en las salas de cine. Hablemos del elenco, porque aquí es donde la película se vuelve verdaderamente legendaria. Antonio Banderas, en el papel principal, es un derroche de carisma que pocas veces se ha visto en la historia del cine contemporáneo. El tipo no necesita decir una sola palabra en los primeros 20 minutos para que sepas exactamente quién es, qué busca, y el dolor tan inmenso que lleva cargando en la espalda. Su mirada es puro fuego. En mi opinión,
Este papel lo consagró definitivamente como una superestrella internacional, porque logró combinar la rudeza del cine de acción clásico con una sensualidad y una melancolía que desarman a cualquiera. El vestuario, esa chaqueta corta negra, los pantalones ajustados, el cabello largo cayéndole sobre la cara mientras esquiva balas, todo está diseñado para construir un ícono visual inmediato. No es solo un hombre buscando venganza, es la personificación del destino cobrando facturas pendientes. Cada vez que Banderas camina por esas calles polvorientas, la pantalla parece que va a estallar. Y eso es algo que el director aprovecha al máximo, congelando planos, usando cámaras lentas y dándole un peso dramático a cada uno de sus movimientos. Y si hablamos de química en pantalla, lo de Antonio Banderas con Salma Hayek en esta producción es un evento astronómico. Carolina, el personaje que interpreta Salma, no es la típica damisela en apuros que se la pasa gritando en una esquina esperando que el héroe la salve. Ella tiene su propio negocio, maneja una librería en un pueblo donde probablemente nadie sabe leer, lo que ya de por sí es una declaración de principios brutal y un toque de ironía genial por parte del guión. Ella es el oasis en medio de todo ese desierto de sangre y plomo. Cuando el mariachi llega herido a su puerta, tras una de las balaceras más exageradas y hermosas de la historia, ella toma las riendas de la situación. Cura sus heridas en la misma librería para evitar que la policía se meta, demostrando una valentía y una lealtad inmediatas que te hacen conectar con ella al instante. La dinámica entre ellos dos se cuece a fuego lento, pero con una intensidad que traspasa la pantalla. Se nota a leguas que había una complicidad real entre los actores, una energía desbordante que convirtió a esta pareja en un referente absoluto de los años 90. Uno de los detalles técnicos que más me fascina de Desperado y que siempre destaco cuando discuto de cine con mis amigos es el uso del sonido y la música como un personaje más. La banda sonora, a cargo de Los Lobos y Tito y Tarántula, es una maldita obra de arte por derecho propio. La canción del mariachi, esa que todos hemos intentado tararear alguna vez en la vida, establece el tono perfecto de lo que estamos a punto de presenciar. Mezcla la tradición mexicana con el rock más rebelde y callejero, creando una atmósfera híbrida que encaja perfectamente con la propuesta visual de la película. En las escenas de acción, los disparos no suenan como armas normales. Tienen un eco metálico, casi musical, que se sincroniza con el montaje de una forma tan precisa que parece que estás viendo un video musical de altísimo presupuesto, pero con una narrativa cinematográfica impecable. Es una experiencia inmersiva que demuestra que Rodríguez es un cineasta total, de esos que editan, componen y meten las manos en cada proceso de la producción para asegurarse de que su sello personal quede impregnado en cada fotograma. Pero no todo es romance y guitarras, amigos. La oscuridad que rodea a este universo está personificada de manera brillante por Bucho, el villano principal interpretado por Joaquín de Almeida. Este tipo es el arquetipo del narcotraficante ególatra, cruel y absolutamente despiadado, pero con un toque de sofisticación que lo hace sumamente peligroso. Controla el pueblo con puño de hierro y utiliza a los lugareños, incluso a los niños, para mantener su imperio de drogas y terror. Hay una subtrama desgarradora con un pequeño que lleva un estuche de guitarra que en realidad esconde sustancias ilícitas, una metáfora tremenda de cómo la inocencia es corrompida por la ambición de unos cuantos. Cuando el mariachi descubre esto, el conflicto moral se eleva a otro nivel. Ya no es solo una vendetta personal por el asesinato de su antigua novia. Ahora es una lucha por el alma de un pueblo entero, que ha sido tomado como rehén por la avaricia de Bucho. Esta tensión se va acumulando escena tras escena, como una olla a presión que sabes que va a terminar explotando de la forma más violenta posible. Una de las mejores anécdotas de la filmación, y que siempre me arranca una sonrisa, es la participación de Quentin Tarantino en un cameo que ya es parte de la historia pop. Tarantino, que es íntimo amigo de Rodríguez,
aparece en la cantina contando un chiste larguísimo, absurdo y brillantemente asqueroso sobre un tipo en un bar. Es una escena que no aporta absolutamente nada a la trama principal, vamos a ser sinceros, pero que funciona de maravilla para relajar la tensión justo antes de que se desate el caos absoluto. Ver a Tarantino actuar con esa energía maníaca que lo caracteriza es un deleite total, y demuestra el espíritu festivo y de camaradería con el que se hizo esta película. Era un grupo de amigos talentosos, revolucionando el cine de acción desde sus propios términos, divirtiéndose en el proceso y contagiando al espectador de ese entusiasmo desmedido por contar historias llenas de excesos bien justificados. El clímax de la película nos regala un giro dramático que, si bien puede parecer sacado de una telenovela de la tarde, adquiere una fuerza brutal gracias a la puesta en escena. Descubrir el parentesco secreto entre el mariachi y Bucho cambia por completo las reglas del juego. Ya no se trata simplemente de jalar el gatillo y ver caer al enemigo. Se trata de un conflicto fratricida, una tragedia griega en pleno norte de México, donde los lazos de sangre chocan de frente con el sentido de la justicia y la venganza. La parálisis momentánea del protagonista, al tener a su hermano en la mira, es un detalle actoral tremendo de Banderas, que logra transmitir esa confusión interna en medio de un tiroteo frenético. Al final, cuando las cartas están sobre la mesa y el fuego lo consume todo, la decisión de dejar atrás ese pueblo y buscar un nuevo comienzo junto a Carolina se siente como un desenlace liberador. El cierre perfecto para un personaje que bajó al mismísimo infierno y logró salir de él con el alma maltrecha, pero aún viva. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de vuelta a este rincón donde no nos guardamos nada. Si en el video anterior nos quedamos flotando en la adrenalina pura de lo que significa Desperado, hoy quiero que nos metamos de lleno en las entrañas de la producción, pero desde una perspectiva mucho más visceral. Vamos a quitarnos las etiquetas de críticos aburridos y hablemos de lo que realmente importa. ¿Cómo corno hizo Robert Rodríguez para que una película que costó 2 mangos, bueno, $7 millones, que para Hollywood es un vuelto, se sienta como una superproducción que te vuela la cabeza cada vez que la pones en la pantalla? Porque admitámoslo, el cine de acción actual está inflado de efectos digitales que parecen de videojuego barato. Y volver a 1995 es como tomarse un shot de tequila puro después de estar tomando agua destilada. Para empezar, hablemos de la atmósfera del bar de Tarasco. Esa secuencia es, para mí, una de las mejores cartas de presentación de un universo cinematográfico en toda la historia. El personaje de Buscemi, que literalmente se llama Buscemi en la película, un aplauso para la falta de pretensión de Rodríguez, entra a ese antro a contar una historia. Es metanarrativa pura. Te están contando una película dentro de la película para inflar el mito del mariachi. Y la forma en que está filmada esa anécdota, con esa iluminación amarillenta, asquerosa, donde casi podés sentir el olor a cerveza rancia, tabaco barato y peligro inminente, es magistral. El tipo describe al hombre de negro con su estuche de guitarra lleno de muerte, y la cámara nos muestra flashbacks exagerados, caóticos. Ahí te das cuenta de que Rodríguez no te está pidiendo que te tomes las cosas al pie de la letra. Te está invitando a jugar en su propio patio de juegos hiperbólico. Mi opinión personal es que el gran truco de Desperado es que es un cómic de acción en vivo, pero con corazón de western de Sergio Leone. Esos primeros planos insoportablemente largos de las miradas, los ojos sudorosos de los matones de Bucho, el silencio tenso que se rompe de golpe con un estruendo ensordecedor. Eso es puro spaghetti western. Pero lo loco es que Rodríguez lo moderniza con un ritmo MTV que en su momento era súper innovador. Hay un montaje frenético cuando empieza la balacera en la cantina que te deja sin aire. Banderas salta sobre la barra, se desliza, dispara con 2 pistolas al mismo tiempo. Un claro homenaje al cine de John Woo, por cierto.
y la cámara se mueve como si estuviera subida a una montaña rusa. No hay fijeza, hay puro movimiento, puro instinto. Y acá viene un dato que seguro muchos no sabían o no le prestaron atención. Las armas. En la mayoría de las películas de tiros, los directores se conforman con que las pistolas hagan pum pum. Rodríguez, que es un nerd absoluto del diseño de sonido, hizo que cada arma en Desperado tuviera una personalidad propia. La pistola que usa el mariachi, esa con el lanzagranadas o los cañones modificados, suena como un cañón del juicio final. El impacto de las balas en las paredes de madera no es sutil. Arranca pedazos de escenografía, genera nubes de polvo. Eso le da a la violencia una textura física que hoy en día se extraña horrores. Cuando alguien recibe un impacto en esta película, sale volando 3 metros para atrás de una forma totalmente exagerada, sí, pero cinematográficamente es tan satisfactorio que te dan ganas de aplaudir. Hablemos un poco de los personajes secundarios, porque una película de este calibre no se sostiene solo con 2 caras bonitas en el póster. El elenco de villanos y matones que junta Bucho es una colección de monstruos maravillosos. Tenemos a Danny Trejo haciendo de Navajas, un asesino silencioso que no dice una sola palabra en toda la película, pero que te congela la sangre con solo mirarte. El tipo maneja los cuchillos arrojadizos como si fueran extensiones de sus propios dedos. La historia de cómo Trejo llegó a la película es genial. Rodríguez lo vio y pensó que tenía la cara más ruda que había visto en su vida, ideal para el cine de acción. Y no se equivocó. Su enfrentamiento, o mejor dicho, su irrupción en la trama, altera todas las dinámicas, porque ni siquiera responde a Bucho directamente, sino a unos colombianos. Es el caos dentro del caos. Y hablando de cosas que se salen de control, la relación entre el mariachi y Carolina es el verdadero ancla emocional de este delirio de pólvora. Mucha gente dice, bueno, es la típica historia de amor de película de acción. Para nada. Si te pones a mirarla con ojo crítico, te das cuenta de que Carolina es el único personaje con 2 dedos de frente en todo el pueblo. La tipa montó una librería en un lugar donde la gente prefiere agarrarse a los tiros antes que abrir un libro. Eso ya te habla de una resistencia cultural tremenda. Cuando ella decide curar al mariachi en su tienda, en lugar de llevarlo a un hospital, está tomando una postura política dentro de ese microcosmos dominado por Bucho. Sabe que si la policía o los narcos se enteran, está muerta. Hay una escena preciosa y súper íntima donde ella le cose las heridas, y la tensión sexual se mezcla con el dolor físico de una manera que es puro cine. No necesitan un diálogo cursi de 3 páginas. Las miradas entre Banderas y Salma Hayek lo dicen absolutamente todo. Pero bueno, volvamos a las locuras del guión. ¿Qué me dicen de la escena del niño traficante? Eso es meter el dedo en la llaga de una realidad latinoamericana muy dura, pero pasada por el filtro del cine de explotación. El mariachi ve a este nene con una guitarra y piensa, qué lindo, el futuro de la música. Pero cuando abre el instrumento, lo que encuentra son paquetes de droga. Es un golpe de realidad tremendo para el protagonista, que se da cuenta de que el tejido social del lugar está completamente podrido. La decepción en la cara de Banderas es genial, porque te demuestra que el tipo no es un superhéroe frío. Le duele ver cómo la infancia de su país es destruida por tipos como Bucho. Y la confrontación posterior con Carolina, donde la acusa de cómplice por recibir plata del narco para financiar su librería, es un choque ideológico brutal. Ella le canta las 40. En ese pueblo, o jugás bajo las reglas de Bucho, o te morís de hambre. No hay espacio para la moralidad limpia de los héroes de manual. Es esa ambigüedad moral lo que hace que Desperado envejezca también. Todos los personajes están manchados de alguna forma. Nadie es un santo. Incluso nuestro héroe está impulsado por un deseo de venganza ciego que destruye todo a su paso.
Pensalo un segundo. El tipo entra a un bar a buscar a un hombre y termina matando a 20 personas, que probablemente eran simples empleados o matones de cuarta categoría. La película no juzga esa violencia, la celebra estéticamente, pero te deja claro que el precio a pagar es altísimo. La librería de Carolina, que era su orgullo, su refugio de cultura, termina reducida a cenizas en uno de los tiroteos más espectaculares de la cinta. La destrucción del espacio sagrado de los libros, por culpa de la guerra del mariachi, es una metáfora dolorosísima de los daños colaterales. Quiero hacer una mención especial al clímax, donde aparecen los amigos del mariachi con los estuches de guitarra modificados. Campa y Quino. Por favor, qué locura más hermosa. Uno tiene un estuche que es una ametralladora gigante y el otro tiene uno que lanza misiles. Cuando entran caminando por esa calle desierta, en cámara lenta, con el sol pegándoles de frente, es el momento más badass de la década de los 90. Es ridículo si lo pensás de manera lógica. ¿Quién metería un lanzacohetes en un estuche de guitarra? Nadie. Pero en el universo de Robert Rodríguez, es la ley del estilo sobre la sustancia, y funciona a la perfección, porque la película ya te preparó para aceptar ese nivel de exageración. El tiroteo que sigue es una sinfonía de explosiones, dobles de riesgo volando por los aires, y pura diversión cinematográfica sin pretensiones de ganar un Oscar a la mejor película dramática, sino de ganarse el corazón de los pibes que aman el cine de acción real. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo los trata la vida? Bienvenidos de nuevo a este desmadre cinematográfico. Hoy nos vamos a poner bien densos y un poquito más analíticos, pero sin perder el estilo callejero que nos caracteriza, porque nos toca rascarle a la tercera parte de este monstruo que es Desperado. Miren, hay algo que he estado masticando en la cabeza desde la última vez que vi la película, y es cómo Robert Rodríguez maneja el concepto del espacio y el escenario. El bendito pueblo donde se desarrolla todo esto no es solo un montón de casas de adobe y calles polvorientas tiradas al azar en medio de la nada mexicana. Es un laberinto mental, una ratonera donde cada esquina es un peligro de muerte, y cada puerta cerrada esconde a un matón con ganas de ganarse una lana extra a costa de tu cabeza. A mí lo que me fascina de esta sección media de la película es el maldito juego del gato y el ratón que se traen el mariachi y la gente de Bucho, pero visto desde la perspectiva del puro instinto de supervivencia. Hablemos de esa escena en el bar, que es una locura total, justo después de que nuestro héroe sale todo traqueteado y herido de la balacera inicial. La tensión se siente en el aire. Se puede cortar con un hilo dental si quieres. El tipo entra con ese porte que solo Antonio Banderas le pudo dar al personaje. Una mezcla de «me estoy muriendo de dolor», pero «si me tocas los huevos te vuelo la tapa de los sesos en un parpadeo». El ambiente de esas cantinas es brutal. Rodríguez logra capturar esa vibra rancia de los lugares que huelen a cerveza barata derramada, cigarros sin filtro y orines viejos. No es el típico bar de película de vaqueros de Hollywood, que parece limpio y ordenado para que los extras no se ensucien la ropa. Esto se siente real, se siente peligroso, se siente como un lugar donde la vida humana vale menos que una botella de mezcal corriente. Y aquí es donde quiero meter mi cuchara con una opinión muy personal sobre el ritmo de la película en este punto. Mucha gente dice que a mitad de la cinta la cosa se alenta un poco porque pasamos de los balazos frenéticos a los diálogos largos dentro de la librería o en los callejones. Pero hermanos, ese es el chiste de un buen subidón de adrenalina. Si te la pasas todo el tiempo a 200 kilómetros por hora, llega un punto en que te saturas y los balazos te empiezan a dar igual. Rodríguez es un viejo lobo de mar en esto y sabe que necesitas esos momentos de calma chicha, esos silencios incómodos donde solo escuchas el zumbido de una mosca o el crujido de las botas sobre la tierra, para que cuando vuelva a tronar el primer plomazo te saltes del asiento.
Ese contraste es pura poesía visual, aunque sea una poesía llena de pólvora y plomo. Hablemos un poco más a fondo de los personajes secundarios que pululan por aquí, específicamente de los informantes y los vagos del pueblo. Hay un viejo que siempre me ha llamado la atención, ese tipo de personajes que parecen sacados de una fábula retorcida. El compadre que va a la cantina a contar la historia del hombre de negro, con el estuche lleno de armas, es el verdadero motor de la leyenda. Me encanta cómo el director usa la narración exagerada dentro de la misma película para inflar el mito del protagonista. Cuando el tipo describe la balacera del otro pueblo, la pantalla se tiñe de unos colores hiperbólicos, casi de historieta, mostrándote al mariachi como si fuera un demonio salido del mismísimo infierno. Es una forma genial de decirnos al público: miren, esto es lo que la gente cuenta, esto es el mito, ahora quédense a ver la realidad cruda. Y la realidad es que el mariachi es solo un hombre de carne y hueso que sangra, que sufre y que tiene un chingo de miedo de no cumplir su venganza antes de que se le acaben las fuerzas. Otro detalle técnico que quiero resaltar, y que casi nadie nota a la primera, es la iluminación de la película en estas secuencias. Rodríguez, que además de dirigir, también le metía mano a la fotografía y a la edición, usa unas sombras larguísimas que devoran a los personajes. Cuando el mariachi camina por los callejones después de salir de la iglesia, parece que la oscuridad misma lo estuviera persiguiendo. Es una metáfora visual bellísima de cómo su pasado y su obsesión por la novia muerta lo tienen completamente atrapado. El tipo no tiene un futuro brillante esperándolo. Él camina hacia la muerte, y lo sabe perfectamente. Por eso, cuando interactúa con el niño de la guitarra o con Carolina, hay una especie de melancolía trágica en sus ojos, como si viera en ellos una vida normal que a él ya le fue negada para siempre el día que le perforaron la mano izquierda. Por cierto, qué buena onda es volver a ver estas joyas cinematográficas con los ojos de hoy en día. Te pones a pensar en la cantidad de dobles de riesgo y de efectos prácticos que se usaron para armar cada escena, y te da un respeto tremendo por la producción. En la actualidad, si un director quiere mostrar a un tipo saltando de un techo mientras explota una ventana por detrás, simplemente lo graban en una pantalla verde. Le meten 3 capas de efectos digitales hechos por un pobre diseñador explotado en una computadora, y san se acabó. En Desperado, cuando ves a Banderas o a su doble volar por los aires con los pedazos de vidrio real volando a su alrededor, estás viendo peligro de verdad. Había cables, había detonadores físicos metidos en las paredes que tenían que estallar exactamente en el segundo correcto para no volarle un dedo a nadie. Esa artesanía cinematográfica se nota en el peso de las imágenes, en la forma en que la cámara vibra con cada detonación. Es algo que se lleva en la sangre del cine de acción y que lamentablemente estamos perdiendo por culpa de la flojera digital de las grandes productoras. Quiero platicarles una anécdota bien chistosa sobre los estuches de guitarra. Resulta que el equipo de utilería tuvo que fabricar un montón de versiones diferentes del bendito estuche para las distintas escenas. Tenían el estuche pesado de metal para cuando se usaba como escudo contra los balazos, el estuche hueco y ligero para cuando Banderas tenía que correr con él como si fuera una mochila cualquiera, y los estuches especiales modificados que usaban sus amigos más adelante en la película. Me pongo a pensar en el ingenio mexicano-estadounidense de Rodríguez para resolver este tipo de broncas con 3 pesos y mucha imaginación, y neta que te quitas el sombrero. El tipo demostró que no necesitas $100 millones para crear un ícono del cine pop. Solo necesitas una buena idea, un par de amigos talentosos y los pantalones bien puestos para defender tu visión ante los ejecutivos trajeados de Hollywood que no entienden de arte, pero sí de billetes. Para ir cerrando este bloque, pensemos un momento en la ironía del destino del protagonista. El tipo era un músico, alguien que creaba belleza con las manos, que llevaba alegría a las fiestas y que se ganaba la vida con el arte. Y termina convertido en una máquina de matar
que usa la fachada de su antiguo oficio para camuflar su letalidad. Es un arco de personaje desgarrador si te pones a rascarle un poquito más allá de los chistes y las explosiones. La guitarra ya no produce notas musicales. Produce el estruendo de los cartuchos de escopeta y el llanto de las viudas de los matones de Bucho. Esa dualidad es lo que hace que Desperado sea una obra tan redonda y tan disfrutable a tantos niveles diferentes. Pero bueno, ya me puse un poquito nostálgico y filosófico con el asunto. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que el mariachi de verdad disfrutaba de la violencia en la que se metió? ¿O era solo un títere de su propio destino trágico? ¿Qué onda, mi gente? Qué gusto tenerlos de vuelta por acá, en este rincón donde no nos andamos con rodeos, ni con discursos corporativos aburridos. Hoy nos toca meternos en la cuarta parte de este viaje salvaje por las entrañas de Desperado. Si ya desmenuzamos el ambiente, la estética del dolor y la entrada triunfal de Salma Hayek, ahora tenemos que ponernos a platicar sobre una de las secuencias más emblemáticas, raras y divertidas de toda la maldita película. La famosa escena de la iglesia y la persecución que le sigue. Esto es pura dinamita cinematográfica, hermanos. Y si no se les eriza la piel cuando la ven, es porque de plano no tienen sangre en las venas. A ver, pongámonos en situación con una opinión muy mía. El hecho de que nuestro héroe trágico, este mariachi vestido de negro que parece un demonio del desierto, decida refugiarse en una iglesia, no es una coincidencia para nada. Robert Rodríguez es un tipo que creció con una fuerte influencia de la cultura y la iconografía católica, algo súper común en las familias latinas, y aquí lo usa de una manera brillantemente retorcida. La iglesia debería ser un lugar de paz, de santuario, de perdón. Pero en el universo de Desperado, la iglesia se convierte en el escenario de una tensión asfixiante. El tipo deja su estuche de guitarra con Carolina y va a confesarse o a buscar un momento de silencio. Pero el destino, o los guionistas, tiene otros planes muy diferentes para él. Lo que pasa afuera de esa iglesia es una de las cosas más locas de la película. De la nada, aparece este asesino profesional, un tipo frío que maneja los cuchillos como si fueran extensiones de sus propios dedos. A mí me encanta este personaje, porque rompe por completo con la dinámica de las balaceras tradicionales. En un mundo donde todos traen ametralladoras y pistolas de alto calibre, que te manden a un tipo cuya única arma son cuchillos gigantescos arrojadizos, es una genialidad absoluta. Le da un sabor a cine de artes marciales, o a película de ninjas de bajo presupuesto, pero filmada con un estilo impecable. La pelea en el callejón, después de que el mariachi sale del templo, es rápida, es sucia, y te deja ver que nuestro protagonista no es invencible. El tipo recibe un tajo tras otro, queda herido de gravedad, y la desesperación se le nota en la cara. Esa es la magia de la acción de los 90. El héroe sufre, sangra de verdad, y te hace dudar por un segundo si va a lograr salir vivo de esa esquina mugrienta. Pero esperen, que aquí viene el giro cómico y trágico que demuestra el humor negro tan característico de Rodríguez. Mientras este asesino está dándole una paliza al mariachi, llegan los hombres de Bucho en una camioneta, todos armados hasta los dientes y buscando desesperadamente al hombre de negro. Y los muy idiotas, en lugar de fijarse bien, confunden al asesino con el mariachi y lo llenan de plomo. Es una ironía brutal. El tipo que Bucho contrató para solucionar su problema termina muerto a manos de sus propios hombres por pura incompetencia. Cuando analizo esa escena, siempre me muero de la risa, pero también reconozco la genialidad del guión. Nos muestra que la organización de Bucho no es un ejército de élite superentrenado. Son un montón de pendejos con armas que disparan primero y preguntan después. Lo que los vuelve increíblemente peligrosos, no por listos, sino por caóticos y estúpidos. Hablemos un poco de la actuación de Joaquín de Almeida como Bucho en esta sección de la película.
La escena donde se entera de que sus propios hombres mataron al sicario que él mismo había contratado es una joya. El tipo pasa de una calma aristocrática, fumándose un puro y tomando un trago, a una furia volcánica en cuestión de segundos. La forma en que les grita a sus subordinados, tratándolos como la escoria que son, te deja claro que es un psicópata con el que no quieres jugar. No es el típico villano que manda a matar y se queda cruzado de brazos. Es un tipo que se involucra, que sufre por la estupidez de su gente y que empieza a sentir cómo el agua le llega al cuello. Mi opinión es que de Almeida le dio un toque de distinción al personaje que balancea perfectamente la locura kitsch del resto de la película. Si hubieran puesto a un villano genérico que solo grita y hace caras feas, la película habría perdido ese ancla de realismo y peligro que Bucho representa. Y hablando de cosas que se sienten reales, tenemos que platicar sobre la cinematografía en estas calles polvorientas. Rodríguez y su equipo logran que el espectador sienta el calor sofocante del norte de México. Puedes ver el sudor corriendo por el cuello de los actores, la tierra levantándose con el paso de las camionetas, y esa luz cegadora del mediodía que hace que todo se vea un poco más crudo y desgastado. No hay filtros bonitos de Instagram aquí. Es la realidad texturizada del celuloide de los 90. Cada vez que veo al mariachi arrastrándose por el suelo herido, tratando de regresar a la librería de Carolina para salvar su pellejo, me da una sed tremenda. Eso es lograr una atmósfera inmersiva con puros elementos prácticos y una dirección de arte que sabe exactamente lo que está haciendo. Una pequeña anécdota de producción que me fascina de esta parte es que muchas de las locaciones en el pueblo de Ciudad Acuña, donde se filmó la película, eran reales, y la gente del lugar participaba como extra, o simplemente se quedaba viendo las filmaciones desde sus ventanas. Imagínense estar en su casa un martes por la tarde y escuchar una balacera infernal con helicópteros y explosiones en la esquina de su cuadra, solo para asomarse y ver a Antonio Banderas corriendo con una chamarra de cuero bajo un sol de 40 grados. Esa energía comunitaria y casi de guerrilla se traspasa a la pantalla. Hay una frescura en los extras, en las miradas de la gente del pueblo que aparece al fondo de las tomas, que no se puede replicar en un set cerrado de Hollywood, lleno de actores de fondo profesionales, que solo están pensando en su sindicato. Otro punto que no quiero dejar pasar es cómo se empieza a tejer la red de mentiras y secretos en torno a Carolina. En este bloque de la historia, el mariachi empieza a darse cuenta de que la mujer que le está salvando la vida y curándole las heridas no es una blanca paloma del todo. Ella tiene sus propios demonios y sus nexos con el poder local. Esto le da una profundidad tremenda a su relación. Ya no es el típico romance cliché, donde se enamoran a primera vista porque son guapos. Es una alianza de dos personas rotas, dos sobrevivientes que se necesitan mutuamente para salir de ese infierno. Ella necesita el coraje de él para liberarse del yugo de Bucho, y él necesita la humanidad y los cuidados de ella para no convertirse por completo en un monstruo despiadado. Neta que cada vez que revisito Desperado, me convenzo más de que es una de las películas de acción mejor equilibradas de su década. Sabe cuándo darte un golpe en la cara con un tiroteo espectacular, cuándo hacerte reír con la estupidez de los matones y cuándo dejarte con el corazón en un hilo a través de una conversación silenciosa en una habitación a oscuras. Pero bueno, ya les solté un buen rollo por hoy. Ahora díganme ustedes en los comentarios, ¿qué sintieron la primera vez que vieron la escena del callejón con los cuchillos? ¿Les dio tanta lástima el sicario como a mí? ¿O sintieron que se lo tenía bien merecido por meterse con el mariachi? Ya saben qué hacer. Dejen su like, compartan el video y quédense bien atentos, porque la cosa se va a poner todavía más explosiva en los próximos bloques. Nos vemos al rato, cinéfilos de corazón. ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mitad de este viaje tan cabrón que nos estamos aventando. Llegamos a la parte 5 de nuestro análisis sin censura de Desperado. Y aquí es donde la película da un volantazo tremendo.
Vamos a ponernos bien críticos, porque esta sección es el corazón moral de la historia. El momento exacto, donde todo el desmadre de balazos y explosiones se topa de frente con la realidad más pinche y cruda de lo que significa vivir en un pueblo controlado por el narcotráfico. Olvídense de la adrenalina un segundo. Vamos a hablar de un detalle que a mí, en lo personal, me revuelve el estómago, pero me parece una genialidad cinematográfica. Les estoy hablando de la aparición del morrito, ese niño que anda por las calles polvorientas, cargando un estuche de guitarra, que se supone que debería estar lleno de sueños, música y tradición mexicana. Cuando el mariachi lo ve por primera vez, se le dibuja una sonrisita en la cara, ¿no? Piensa, mira, ahí está el futuro. Un chavo que va por el mismo camino de arte que yo tomé cuando tenía su edad. Se siente una vibra casi nostálgica, hermosa. Pero ¡pum! Se cae la cortina. El carro se para. El niño intercambia el estuche, y cuando nuestro protagonista va de metiche a revisar el instrumento roto, lo que encuentra adentro no son cuerdas de repuesto ni partituras. Son paquetes de polvo blanco, mercancía pura de bucho. Ese momento es un puñetazo seco en el hígado para el espectador y para el mismísimo mariachi. A mí me parece una crítica social destructiva metida con calzador en medio de una película de acción palomera. Rodríguez nos está diciendo que bajo el mandato de monstruos como Bucho, la inocencia no existe. Los niños no son niños, son mulas, son herramientas desechables del negocio. La música, que era lo único puro que le quedaba en el recuerdo al protagonista, ha sido corrompida, violada por el dinero sucio. La cara que pone Antonio Banderas en esa toma es monumental. Ya no es la mirada del tipo rudo que quiere matar al güey que le quitó a su novia. Es la mirada de un hombre que se da cuenta de que el tejido completo de su cultura está podrido por culpa del maldito negocio de las drogas. Y ahí es donde se desata la tormenta perfecta con Carolina. El mariachi, encabronadísimo por lo que acaba de ver y sintiéndose traicionado por la humanidad entera, regresa a la librería hecho un demonio. Va directo a encarar a la tipa que le salvó la vida. «Tú también estás metida en esto», le reclama con los ojos inyectados en sangre. Y la respuesta de ella es una de mis partes favoritas de todo el guión, porque se aleja de los clichés de Hollywood, de la mujer perfecta. Carolina no se pone a llorar a pedir perdón, se defiende con las uñas, le dice la verdad pura. En ese pueblo maldito, si quieres sobrevivir, tienes que trabajar para el diablo. La librería es una fachada, sí, pero es la única forma en que ella puede comer y mantener un espacio de cultura en medio de un cementerio viviente. A mí esta confrontación me encanta, porque le da una profundidad tridimensional al personaje de Salma Hayek. No es mala por gusto, es pragmática por necesidad. Es una opinión muy mía, pero creo que esta escena salva a la película de convertirse en una caricatura. Nos recuerda que las decisiones en la vida real rara vez son blancas o negras. Casi siempre nos movemos en una escala de grises bien pinche incómoda. Cuando el mariachi entiende esto, la rabia se le transforma en una empatía profunda. Ya no la ve como una cómplice de sus enemigos, sino como otra víctima más de la estructura de terror de Bucho. Una prisionera en su propia tierra que necesita desesperadamente una salida. Cambiando un poco de tema, hablemos del estilo visual de Rodríguez para filmar estos diálogos tan densos. Si se fijan bien, el movimiento de la cámara se vuelve mucho más lento aquí. Pasamos de los cortes rápidos que te dan dolor de cabeza a unos planos secuencias más largos, donde la cámara se queda fija en los rostros de los actores, capturando cada gota de sudor, cada tic nervioso y la tensión del espacio cerrado de la librería. Los libros viejos al fondo funcionan como un escudo inútil contra el mundo exterior, que está a punto de romper las ventanas. Es como un oasis de madera y papel, que sabes perfectamente que va a ser devorado por el fuego más temprano que tarde. Una anécdota bien chida del rodaje de estas escenas en interiores
es que el set de la librería se construyó con un nivel de detalle impresionante. Robert Rodríguez quería que se sintiera como un lugar antiguo, con historia, que contrastara con la modernidad fea de las camionetas y las armas automáticas de los narcos. Dicen que muchos de los libros que se usaron en las repisas eran reales, comprados en tiendas de viejo de la frontera, y que el olor a papel húmedo ayudaba muchísimo a los actores a meterse en esa vibra de aislamiento y resistencia cultural. Ese tipo de detalles que no se ven a simple vista en la pantalla, pero que se sienten en la atmósfera, son los que diferencian a un director apasionado de un simple maquilador de imágenes para el estudio. Pero como estamos en una película de Robert Rodríguez, la calma nunca dura más de 5 minutos. Justo cuando estos dos están empezando a conectar de verdad, a abrir sus corazones heridos, se escucha el frenón de una camioneta afuera. Es el mismísimo Bucho que llega de sorpresa a la librería. Hijos de su madre, el estómago se te hace pasita. La adrenalina vuelve a subir a 1000 por hora de manera errática. Carolina tiene que reaccionar en un milisegundo para esconder al mariachi herido, mientras trata de poner su mejor cara de «Aquí no pasa nada, patrón», frente al hombre que controla su vida entera. Esa secuencia donde Bucho camina por el lugar, tocando las cosas, oliendo el peligro sin estar completamente seguro de qué pasa, es puro suspenso del bueno, del que te hace morderte las uñas. Neta que esta quinta parte nos deja ver el verdadero esqueleto narrativo de Desperado. No es solo una película de balazos para pasar el rato mientras te comes unas palomitas. Es una tragedia griega norteña que nos habla del fin de la inocencia, de la supervivencia en condiciones extremas y de cómo el amor o la alianza entre dos personas rotas puede ser la única luz en un túnel oscuro y lleno de pólvora. Pero bueno, ya les tiré mucha filosofía callejera por hoy. Pendientes, les dan presupuesto y se vuelven perezosos. Pero aquí, Rodríguez usó cada centavo para amplificar su visión, para hacer que los tiroteos parecieran coreografías de ballet clásico mezcladas con un concierto de heavy metal. Es una genialidad absoluta que hoy en día, con tanto efecto digital por computadora, se extraña muchísimo en las salas de cine. Hablemos del elenco, porque aquí es donde la película se vuelve verdaderamente legendaria. Antonio Banderas, en el papel principal, es un derroche de carisma que pocas veces se ha visto en la historia del cine contemporáneo. El tipo no necesita decir una sola palabra en los primeros 20 minutos para que sepas exactamente quién es, qué busca y el dolor tan inmenso que lleva cargando en la espalda. Su mirada es puro fuego. En mi opinión, este papel lo consagró definitivamente como una superestrella internacional, porque logró combinar la rudeza del cine de acción clásico con una sensualidad y una melancolía que desarman a cualquiera. El vestuario, esa chaqueta corta negra, los pantalones ajustados, el cabello largo cayéndole sobre la cara mientras esquiva balas, todo está diseñado para construir un ícono visual inmediato. No es solo un hombre buscando venganza, es la personificación del destino cobrando facturas pendientes. Cada vez que Banderas camina por esas calles polvorientas, la pantalla parece que va a estallar. Y eso es algo que el director aprovecha al máximo, congelando planos, usando cámaras lentas y dándole un peso dramático a cada uno de sus movimientos. Y si hablamos de química en pantalla, lo de Antonio Banderas con Salma Hayek en esta producción es un evento astronómico. Carolina, el personaje que interpreta Salma, no es la típica damisela en apuros que se la pasa gritando en una esquina esperando que el héroe la salve. Ella tiene su propio negocio, maneja una librería en un pueblo donde probablemente nadie sabe leer, lo que ya de por sí es una declaración de principios brutal y un toque de ironía genial por parte del guión. Ella es el oasis en medio de todo ese desierto de sangre y plomo.
Cuando el mariachi llega herido a su puerta, tras una de las balaceras más exageradas y hermosas de la historia, ella toma las riendas de la situación. Cura sus heridas en la misma librería para evitar que la policía se meta, demostrando una valentía y una lealtad inmediatas que te hacen conectar con ella al instante. La dinámica entre ellos dos se cuece a fuego lento, pero con una intensidad que traspasa la pantalla. Se nota a leguas que había una complicidad real entre los actores, una energía desbordante que convirtió a esta pareja en un referente absoluto de los años 90. Uno de los detalles técnicos que más me fascina de Desperado y que siempre destaco cuando discuto de cine con mis amigos es el uso del sonido y la música como un personaje más. La banda sonora, a cargo de Los Lobos y Tito y Tarántula, es una maldita obra de arte por derecho propio. La canción del mariachi, esa que todos hemos intentado tararear alguna vez en la vida, establece el tono perfecto de lo que estamos a punto de presenciar. Mezcla la tradición mexicana con el rock más rebelde y callejero, creando una atmósfera híbrida que encaja perfectamente con la propuesta visual de la película. En las escenas de acción, los disparos no suenan como armas normales. Tienen un eco metálico, casi musical, que se sincroniza con el montaje de una forma tan precisa que parece que estás viendo un video musical de altísimo presupuesto, pero con una narrativa cinematográfica impecable. Es una experiencia inmersiva que demuestra que Rodríguez es un cineasta total, de esos que editan, componen y meten las manos en cada proceso de la producción para asegurarse de que su sello personal quede impregnado en cada fotograma. Pero no todo es romance y guitarras, amigos. La oscuridad que rodea a este universo está personificada de manera brillante por Bucho, el villano principal interpretado por Joaquín de Almeida. Este tipo es el arquetipo del narcotraficante ególatra, cruel y absolutamente despiadado, pero con un toque de sofisticación que lo hace sumamente peligroso. Controla el pueblo con puño de hierro y utiliza a los lugareños, incluso a los niños, para mantener su imperio de drogas y terror. Hay una subtrama desgarradora con un pequeño que lleva un estuche de guitarra que en realidad esconde sustancias ilícitas, una metáfora tremenda de cómo la inocencia es corrompida por la ambición de unos cuantos. Cuando el mariachi descubre esto, el conflicto moral se eleva a otro nivel. Ya no es solo una vendetta personal por el asesinato de su antigua novia, ahora es una lucha por el alma de un pueblo entero, que ha sido tomado como rehén por la avaricia de Bucho. Esta tensión se va acumulando escena tras escena, como una olla a presión que sabes que va a terminar explotando de la forma más violenta posible. Una de las mejores anécdotas de la filmación, y que siempre me arranca una sonrisa, es la participación de Quentin Tarantino en un cameo que ya es parte de la historia pop. Tarantino, que es íntimo amigo de Rodríguez, aparece en la cantina contando un chiste larguísimo, absurdo y brillantemente asqueroso sobre un tipo en un bar. Es una escena que no aporta absolutamente nada a la trama principal, vamos a ser sinceros, pero que funciona de maravilla para relajar la tensión justo antes de que se desate el caos absoluto. Ver a Tarantino actuar con esa energía maníaca que lo caracteriza es un deleite total, y demuestra el espíritu festivo y de camaradería con el que se hizo esta película. Era un grupo de amigos talentosos, revolucionando el cine de acción desde sus propios términos, divirtiéndose en el proceso y contagiando al espectador de ese entusiasmo desmedido por contar historias llenas de excesos bien justificados. El clímax de la película nos regala un giro dramático que, si bien puede parecer sacado de una telenovela de la tarde, adquiere una fuerza brutal gracias a la puesta en escena.
Descubrir el parentesco secreto entre el mariachi y Bucho cambia por completo las reglas del juego. Ya no se trata simplemente de jalar el gatillo y ver caer al enemigo. Se trata de un conflicto fratricida, una tragedia griega en pleno norte de México, donde los lazos de sangre chocan de frente con el sentido de la justicia y la venganza. La parálisis momentánea del protagonista, al tener a su hermano en la mira, es un detalle actoral tremendo de Banderas, que logra transmitir esa confusión interna en medio de un tiroteo frenético. Al final, cuando las cartas están sobre la mesa y el fuego lo consume todo, la decisión de dejar atrás ese pueblo y buscar un nuevo comienzo junto a Carolina se siente como un desenlace liberador. El cierre perfecto para un personaje que bajó al mismísimo infierno y logró salir de él con el alma maltrecha, pero aún viva. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de vuelta a este rincón donde no nos guardamos nada. Si en el video anterior nos quedamos flotando en la adrenalina pura de lo que significa Desperado, hoy quiero que nos metamos de lleno en las entrañas de la producción, pero desde una perspectiva mucho más visceral. Vamos a quitarnos las etiquetas de críticos aburridos y hablemos de lo que realmente importa. ¿Cómo corno hizo Robert Rodríguez para que una película que costó 2 mangos, bueno, $7 millones, que para Hollywood es un vuelto, se sienta como una superproducción que te vuela la cabeza cada vez que la pones en la pantalla? Porque admitámoslo, el cine de acción actual está inflado de efectos digitales que parecen de videojuego barato. Y volver a 1995 es como tomarse un shot de tequila puro después de estar tomando agua destilada. Para empezar, hablemos de la atmósfera del bar de Tarasco. Esa secuencia es, para mí, una de las mejores cartas de presentación de un universo cinematográfico en toda la historia. El personaje de Buscemi, que literalmente se llama Buscemi en la película, un aplauso para la falta de pretensión de Rodríguez, entra a ese antro a contar una historia. Es metanarrativa pura. Te están contando una película dentro de la película para inflar el mito del mariachi. Y la forma en que está filmada esa anécdota, con esa iluminación amarillenta, asquerosa, donde casi podés sentir el olor a cerveza rancia, tabaco barato y peligro inminente, es magistral. El tipo describe al hombre de negro con su estuche de guitarra lleno de muerte, y la cámara nos muestra flashbacks exagerados, caóticos. Ahí te das cuenta de que Rodríguez no te está pidiendo que te tomes las cosas al pie de la letra. Te está invitando a jugar en su propio patio de juegos hiperbólico. Mi opinión personal es que el gran truco de Desperado es que es un cómic de acción en vivo, pero con corazón de western de Sergio Leone. Esos primeros planos insoportablemente largos de las miradas, los ojos sudorosos de los matones de Bucho, el silencio tenso que se rompe de golpe con un estruendo ensordecedor. Eso es puro espagueti western. Pero lo loco es que Rodríguez lo moderniza con un ritmo MTV que en su momento era súper innovador. Hay un montaje frenético cuando empieza la balacera en la cantina que te deja sin aire. Banderas salta sobre la barra, se desliza, dispara con 2 pistolas al mismo tiempo, un claro homenaje al cine de John Woo, por cierto. Y la cámara se mueve como si estuviera subida a una montaña rusa. No hay fijeza, hay puro movimiento, puro instinto. Y acá viene un dato que seguro muchos no sabían o no le prestaron atención. Las armas. En la mayoría de las películas de tiros, los directores se conforman con que las pistolas hagan pum pum. Rodríguez, que es un nerd absoluto del diseño de sonido, hizo que cada arma en Desperado
tuviera una personalidad propia. La pistola que usa el mariachi, esa con el lanzagranadas o los cañones modificados, suena como un cañón del juicio final. El impacto de las balas en las paredes de madera no es sutil. Arranca pedazos de escenografía, genera nubes de polvo. Eso le da a la violencia una textura física que hoy en día se extraña horrores. Cuando alguien recibe un impacto en esta película, sale volando 3 metros para atrás de una forma totalmente exagerada, sí, pero cinematográficamente es tan satisfactorio que te dan ganas de aplaudir. Hablemos un poco de los personajes secundarios, porque una película de este calibre no se sostiene solo con 2 caras bonitas en el póster. El elenco de villanos y matones que junta Bucho es una colección de monstruos maravillosos. Tenemos a Danny Trejo haciendo de Navajas, un asesino silencioso que no dice una sola palabra en toda la película, pero que te congela la sangre con solo mirarte. El tipo maneja los cuchillos arrojadizos como si fueran extensiones de sus propios dedos. La historia de cómo Trejo llegó a la película es genial. Rodríguez lo vio y pensó que tenía la cara más ruda que había visto en su vida, ideal para el cine de acción. Y no se equivocó. Su enfrentamiento, o mejor dicho, su irrupción en la trama, altera todas las dinámicas, porque ni siquiera responde a Bucho directamente, sino a unos colombianos. Es el caos dentro del caos. Y hablando de cosas que se salen de control, la relación entre el mariachi y Carolina es el verdadero ancla emocional de este delirio de pólvora. Mucha gente dice, bueno, es la típica historia de amor de película de acción. Para nada. Si te pones a mirarla con ojo crítico, te das cuenta de que Carolina es el único personaje con 2 dedos de frente en todo el pueblo. La tipa montó una librería en un lugar donde la gente prefiere agarrarse a los tiros antes que abrir un libro. Eso ya te habla de una resistencia cultural tremenda. Cuando ella decide curar al mariachi en su tienda, en lugar de llevarlo a un hospital, está tomando una postura política dentro de ese microcosmos dominado por Bucho. Sabe que si la policía o los narcos se enteran, está muerta. Hay una escena preciosa y súper íntima donde ella le cose las heridas, y la tensión sexual se mezcla con el dolor físico de una manera que es puro cine. No necesitan un diálogo cursi de 3 páginas. Las miradas entre Banderas y Salma Hayek lo dicen absolutamente todo. Pero bueno, volvamos a las locuras del guión. ¿Qué me dicen de la escena del niño traficante? Eso es meter el dedo en la llaga de una realidad latinoamericana muy dura, pero pasada por el filtro del cine de explotación. El mariachi ve a este nene con una guitarra y piensa, qué lindo, el futuro de la música. Pero cuando abre el instrumento, lo que encuentra son paquetes de droga. Es un golpe de realidad tremendo para el protagonista, que se da cuenta de que el tejido social del lugar está completamente podrido. La decepción en la cara de Banderas es genial, porque te demuestra que el tipo no es un superhéroe frío. Le duele ver cómo la infancia de su país es destruida por tipos como Bucho. Y la confrontación posterior con Carolina, donde la acusa de cómplice por recibir plata del narco para financiar su librería, es un choque ideológico brutal. Ella le canta las 40. En ese pueblo, o jugás bajo las reglas de Bucho, o te morís de hambre. No hay espacio para la moralidad limpia de los héroes de manual. Es esa ambigüedad moral lo que hace que Desperado envejezca también. Todos los personajes están manchados de alguna forma. Nadie es un santo. Incluso nuestro héroe está impulsado por un deseo de venganza ciego que destruye todo a su paso.
Pensalo un segundo. El tipo entra a un bar a buscar a un hombre y termina matando a 20 personas que probablemente eran simples empleados o matones de cuarta categoría. La película no juzga esa violencia, la celebra estéticamente, pero te deja claro que el precio a pagar es altísimo. La librería de Carolina, que era su orgullo, su refugio de cultura, termina reducida a cenizas en uno de los tiroteos más espectaculares de la cinta. La destrucción del espacio sagrado de los libros, por culpa de la guerra del mariachi, es una metáfora dolorosísima de los daños colaterales. Quiero hacer una mención especial al clímax, donde aparecen los amigos del mariachi con los estuches de guitarra modificados. Campa y Quino. Por favor, ¡qué locura más hermosa! Uno tiene un estuche que es una ametralladora gigante y el otro tiene uno que lanza misiles. Cuando entran caminando por esa calle desierta, en cámara lenta, con el sol pegándoles de frente, es el momento más badass de la década de los 90. Es ridículo si lo pensás de manera lógica. ¿Quién metería un lanzacohetes en un estuche de guitarra? Nadie. Pero en el universo de Robert Rodríguez es la ley del estilo sobre la sustancia, y funciona a la perfección, porque la película ya te preparó para aceptar ese nivel de exageración. El tiroteo que sigue es una sinfonía de explosiones, dobles de riesgo volando por los aires, y pura diversión cinematográfica sin pretensiones de ganar un Oscar a la mejor película dramática, sino de ganarse el corazón de los pibes que aman el cine de acción real. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo los trata la vida? Bienvenidos de nuevo a este desmadre cinematográfico. Hoy nos vamos a poner bien densos y un poquito más analíticos, pero sin perder el estilo callejero que nos caracteriza, porque nos toca rascarle a la tercera parte de este monstruo que es Desperado. Miren, hay algo que he estado masticando en la cabeza desde la última vez que vi la película, y es cómo Robert Rodríguez maneja el concepto del espacio y el escenario. El bendito pueblo donde se desarrolla todo esto no es solo un montón de casas de adobe y calles polvorientas tiradas al azar en medio de la nada mexicana. Es un laberinto mental, una ratonera donde cada esquina es un peligro de muerte, y cada puerta cerrada esconde a un matón con ganas de ganarse una lana extra a costa de tu cabeza. A mí lo que me fascina de esta sección media de la película es el maldito juego del gato y el ratón que se traen el mariachi y la gente de Bucho, pero visto desde la perspectiva del puro instinto de supervivencia. Hablemos de esa escena en el bar, que es una locura total, justo después de que nuestro héroe sale todo traqueteado y herido de la balacera inicial. La tensión se siente en el aire, se puede cortar con un hilo dental si quieres. Es tremendo por la producción. En la actualidad, si un director quiere mostrar a un tipo saltando de un techo mientras explota una ventana por detrás, simplemente lo graban en una pantalla verde. Le meten 3 capas de efectos digitales hechos por un pobre diseñador explotado en una computadora, y san se acabó. En Desperado, cuando ves a Banderas o a su doble volar por los aires con los pedazos de vidrio real volando a su alrededor, estás viendo peligro de verdad. Había cables, había detonadores físicos metidos en las paredes que tenían que estallar exactamente en el segundo correcto para no volarle un dedo a nadie. Esa artesanía cinematográfica se nota en el peso de las imágenes, en la forma en que la cámara vibra con cada detonación. Es algo que se lleva en la sangre del cine de acción y que lamentablemente estamos perdiendo por culpa de la flojera digital de las grandes productoras. Quiero platicarles una anécdota bien chistosa sobre los estuches de guitarra. Resulta que el equipo de utilería tuvo que fabricar un montón de versiones diferentes del bendito estuche para las distintas escenas.
tenían el estuche pesado de metal para cuando se usaba como escudo contra los balazos, el estuche hueco y ligero para cuando Banderas tenía que correr con él como si fuera una mochila cualquiera, y los estuches especiales modificados que usaban sus amigos más adelante en la película. Me pongo a pensar en el ingenio mexicano-estadounidense de Rodríguez para resolver este tipo de broncas con 3 pesos y mucha imaginación, y neta que te quitas el sombrero. El tipo demostró que no necesitas $100 millones para crear un ícono del cine pop. Solo necesitas una buena idea, un par de amigos talentosos y los pantalones bien puestos para defender tu visión ante los ejecutivos trajeados de Hollywood que no entienden de arte, pero sí de billetes. Para ir cerrando este bloque, pensemos un momento en la ironía del destino del protagonista. El tipo era un músico, alguien que creaba belleza con las manos, que llevaba alegría a las fiestas y que se ganaba la vida con el arte. Y termina convertido en una máquina de matar que usa la fachada de su antiguo oficio para camuflar su letalidad. Es un arco de personaje desgarrador si te pones a rascarle un poquito más allá de los chistes y las explosiones. La guitarra ya no produce notas musicales, produce el estruendo de los cartuchos de escopeta y el llanto de las viudas de los matones de bucho. Esa dualidad es lo que hace que Desperado sea una obra tan redonda y tan disfrutable a tantos niveles diferentes. Pero bueno, ya me puse un poquito nostálgico y filosófico con el asunto. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Creen que el mariachi de verdad disfrutaba de la violencia en la que se metió? ¿O era solo un títere de su propio destino trágico? ¿Qué onda, mi gente? Qué gusto tenerlos de vuelta por acá, en este rincón donde no nos andamos con rodeos, ni con discursos corporativos aburridos. Hoy nos toca meternos en la 4ª parte de este viaje salvaje por las entrañas de Desperado. Si ya desmenuzamos el ambiente, la estética del dolor y la entrada triunfal de Salma Hayek, ahora tenemos que ponernos a platicar sobre una de las secuencias más emblemáticas, raras y divertidas de toda la maldita película. La famosa escena de la iglesia y la persecución que le sigue. Esto es pura dinamita cinematográfica, hermanos, y si no se les eriza la piel cuando la ven, es porque de plano no tienen sangre en las venas. A ver, pongámonos en situación con una opinión muy mía. El hecho de que nuestro héroe trágico, este mariachi vestido de negro que parece un demonio del desierto, decida refugiarse en una iglesia, no es una coincidencia para nada. Robert Rodríguez es un tipo que creció con una fuerte influencia de la cultura y la iconografía católica, algo súper común en las familias latinas, y aquí lo usa de una manera brillantemente retorcida. La iglesia debería ser un lugar de paz, de santuario, de perdón. Pero en el universo de Desperado, la iglesia se convierte en el escenario de una tensión asfixiante. El tipo deja su estuche de guitarra con Carolina y va a confesarse o a buscar un momento de silencio. Pero el destino, o los guionistas, tiene otros planes muy diferentes para él. Lo que pasa afuera de esa iglesia es una de las cosas más locas de la película. De la nada, aparece este asesino profesional, un tipo frío que maneja los cuchillos como si fueran extensiones de sus propios dedos. A mí me encanta este personaje porque rompe por completo con la dinámica de las balaceras tradicionales. En un mundo donde todos traen ametralladoras y pistolas de alto calibre, que te manden a un tipo cuya única arma son cuchillos gigantescos arrojadizos, es una genialidad absoluta. Le da un sabor a cine de artes marciales o a película de ninjas de bajo presupuesto, pero filmada con un estilo impecable. La pelea en el callejón,
después de que el mariachi sale del templo, es rápida, es sucia, y te deja ver que nuestro protagonista no es invencible. El tipo recibe un tajo tras otro, queda herido de gravedad, y la desesperación se le nota en la cara. Esa es la magia de la acción de los 90. El héroe sufre, sangra de verdad, y te hace dudar por un segundo si va a lograr salir vivo de esa esquina mugrienta. Pero esperen, que aquí viene el giro cómico y trágico que demuestra el humor negro tan característico de Rodríguez. Mientras este asesino está dándole una paliza al mariachi, llegan los hombres de Bucho en una camioneta, todos armados hasta los dientes y buscando desesperadamente al hombre de negro. Y los muy idiotas, en lugar de fijarse bien, confunden al asesino con el mariachi y lo llenan de plomo. Es una ironía brutal. El tipo que Bucho contrató para solucionar su problema termina muerto a manos de sus propios hombres por pura incompetencia. Cuando analizo esa escena, siempre me muero de la risa, pero también reconozco la genialidad del guión. Nos muestra que la organización de Bucho no es un ejército de élite superentrenado. Son un montón de pendejos con armas que disparan primero y preguntan después. Lo que los vuelve increíblemente peligrosos, no por listos, sino por caóticos y estúpidos. Hablemos un poco de la actuación de Joaquim de Almeida como Bucho en esta sección de la película. La escena donde se entera de que sus propios hombres mataron al sicario que él mismo había contratado es una joya. El tipo pasa de una calma aristocrática, fumándose un puro y tomando un trago, a una furia volcánica en cuestión de segundos. La forma en que les grita a sus subordinados, tratándolos como la escoria que son, te deja claro que es un psicópata con el que no quieres jugar. No es el típico villano que manda a matar y se queda cruzado de brazos. Es un tipo que se involucra, que sufre por la estupidez de su gente y que empieza a sentir cómo el agua le llega al cuello. Mi opinión es que de Almeida le dio un toque de distinción al personaje que balancea perfectamente la locura kitsch del resto de la película. Si hubieran puesto a un villano genérico que solo grita y hace caras feas, la película habría perdido ese ancla de realismo y peligro que Bucho representa. Y hablando de cosas que se sienten reales, tenemos que platicar sobre la cinematografía en estas calles polvorientas. Rodríguez y su equipo logran que el espectador sienta el calor sofocante del norte de México. Puedes ver el sudor corriendo por el cuello de los actores, la tierra levantándose con el paso de las camionetas, y esa luz cegadora del mediodía que hace que todo se vea un poco más crudo y desgastado. No hay filtros bonitos de Instagram aquí. Es la realidad texturizada del celuloide de los 90. Cada vez que veo al mariachi arrastrándose por el suelo herido, tratando de regresar a la librería de Carolina para salvar su pellejo, me da una sed tremenda. Eso es lograr una atmósfera inmersiva con puros elementos prácticos y una dirección de arte que sabe exactamente lo que está haciendo. Una pequeña anécdota de producción que me fascina de esta parte es que muchas de las locaciones en el pueblo de Ciudad Acuña, donde se filmó la película, eran reales, y la gente del lugar participaba como extra, o simplemente se quedaba viendo las filmaciones desde sus ventanas. Imagínense estar en su casa un martes por la tarde y escuchar una balacera infernal con helicópteros y explosiones en la esquina de su cuadra, solo para asomarse y ver a Antonio Banderas corriendo con una chamarra de cuero bajo un sol de 40 grados. Esa energía comunitaria y casi de guerrilla se traspasa a la pantalla. Hay una frescura en los extras, en las miradas de la gente del pueblo que aparece al fondo de las tomas, que no se puede replicar en un set cerrado de Hollywood, lleno de actores de fondo profesionales, que solo están pensando en su sindicato. Otro punto que no quiero dejar pasar
es cómo se empieza a tejer la red de mentiras y secretos en torno a Carolina. En este bloque de la historia, el mariachi empieza a darse cuenta de que la mujer que le está salvando la vida y curándole las heridas no es una blanca paloma del todo. Ella tiene sus propios demonios y sus nexos con el poder local. Esto le da una profundidad tremenda a su relación. Ya no es el típico romance cliché, donde se enamoran a primera vista porque son guapos. Es una alianza de dos personas rotas, dos sobrevivientes que se necesitan mutuamente para salir de ese infierno. Ella necesita el coraje de él para liberarse del yugo de Bucho, y él necesita la humanidad y los cuidados de ella para no convertirse por completo en un monstruo despiadado. Neta que cada vez que revisito Desperado, me convenzo más de que es una de las películas de acción mejor equilibradas de su década. Sabe cuándo darte un golpe en la cara con un tiroteo espectacular, cuándo hacerte reír con la estupidez de los matones y cuándo dejarte con el corazón en un hilo a través de una conversación silenciosa en una habitación a oscuras. Pero bueno, ya les solté un buen rollo por hoy. Ahora díganme ustedes en los comentarios, ¿qué sintieron la primera vez que vieron la escena del callejón con los cuchillos? ¿Les dio tanta lástima el sicario como a mí? ¿O sintieron que se lo tenía bien merecido por meterse con el mariachi? Ya saben qué hacer. Dejen su like, compartan el video y quédense bien atentos, porque la cosa se va a poner todavía más explosiva en los próximos bloques. Nos vemos al rato, cinéfilos de corazón. ¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mitad de este viaje tan cabrón que nos estamos aventando. Llegamos a la parte 5 de nuestro análisis sin censura de Desperado. Y aquí es donde la película da un volantazo tremendo. Vamos a ponernos bien críticos, porque esta sección es el corazón moral de la historia. El momento exacto donde todo el desmadre de balazos y explosiones se topa de frente con la realidad más pinche y cruda de lo que significa vivir en un pueblo controlado por el narcotráfico. Olvídense de la adrenalina un segundo. Vamos a hablar de un detalle que a mí, en lo personal, me revuelve el estómago, pero me parece una genialidad cinematográfica. Les estoy hablando de la aparición del morrito, ese niño que anda por las calles polvorientas, cargando un estuche de guitarra, que se supone que debería estar lleno de sueños, música y tradición mexicana. Cuando el mariachi lo ve por primera vez, se le dibuja una sonrisita en la cara, ¿no? Piensa, mira, ahí está el futuro, un chavo que va por el mismo camino de arte que yo tomé cuando tenía su edad. Se siente una vibra casi nostálgica, hermosa, pero ¡pum!, se cae la cortina, el carro se para, el niño intercambia el estuche, y cuando nuestro protagonista va de metiche a revisar el instrumento roto, lo que encuentra adentro no son cuerdas de repuesto ni partituras. Son paquetes de polvo blanco, mercancía pura de Bucho. Ese momento es un puñetazo seco en el hígado para el espectador y para el mismísimo mariachi. A mí me parece una crítica social destructiva metida con calzador en medio de una película de acción palomera. Rodríguez nos está diciendo que bajo el mandato de monstruos como Bucho, la inocencia no existe. Los niños no son niños, son mulas, son herramientas desechables del negocio. La música, que era lo único puro que le quedaba en el recuerdo al protagonista, ha sido corrompida, violada por el dinero sucio. La cara que pone Antonio Banderas en esa toma es monumental. Ya no es la mirada del tipo rudo que quiere matar al güey que le quitó a su novia. Es la mirada de un hombre que se da cuenta de que el tejido completo de su cultura
está podrido por culpa del maldito negocio de las drogas. Y ahí es donde se desata la tormenta perfecta con Carolina. El mariachi, encabronadísimo por lo que acaba de ver y sintiéndose traicionado por la humanidad entera, regresa a la librería hecho un demonio. Va directo a encarar a la tipa que le salvó la vida. «Tú también estás metida en esto», le reclama con los ojos inyectados en sangre. Y la respuesta de ella es una de mis partes favoritas de todo el guión, porque se aleja de los clichés de Hollywood de la mujer perfecta. Carolina no se pone a llorar a pedir perdón, se defiende con las uñas, le dice la verdad pura. En ese pueblo maldito, si quieres sobrevivir, tienes que trabajar para el diablo. La librería es una fachada, sí, pero es la única forma en que ella puede comer y mantener un espacio de cultura en medio de un cementerio viviente. A mí esta confrontación me encanta, porque le da una profundidad tridimensional al personaje de Salma Hayek. No es mala por gusto, es pragmática por necesidad. Es una opinión muy mía, pero creo que esta escena salva a la película de convertirse en una caricatura. Nos recuerda que las decisiones en la vida real rara vez son blancas o negras. Casi siempre nos movemos en una escala de grises bien pinche incómoda. Cuando el mariachi entiende esto, la rabia se le transforma en una empatía profunda. Ya no la ve como una cómplice de sus enemigos, sino como otra víctima más de la estructura de terror de Bucho. Una prisionera en su propia tierra que necesita desesperadamente una salida. Cambiando un poco de tema, hablemos del estilo visual de Rodríguez para filmar estos diálogos tan densos. Si se fijan bien, el movimiento de la cámara se vuelve mucho más lento aquí. Pasamos de los cortes rápidos que te dan dolor de cabeza a unos planos secuencias más largos, donde la cámara se queda fija en los rostros de los actores, capturando cada gota de sudor, cada tic nervioso y la tensión del espacio cerrado de la librería. Los libros viejos al fondo funcionan como un escudo inútil contra el mundo exterior, que está a punto de romper las ventanas. Es como un oasis de madera y papel, que sabes perfectamente que va a ser devorado por el fuego más temprano que tarde. Una anécdota bien chida del rodaje de estas escenas en interiores es que el set de la librería se construyó con un nivel de detalle impresionante. Robert Rodríguez quería que se sintiera como un lugar antiguo, con historia, que contrastara con la modernidad fea de las camionetas y las armas automáticas de los narcos. Dicen que muchos de los libros que se usaron en las repisas eran reales, comprados en tiendas de viejo de la frontera, y que el olor a papel húmedo ayudaba muchísimo a los actores a meterse en esa vibra de aislamiento y resistencia cultural. Ese tipo de detalles que no se ven a simple vista en la pantalla, pero que se sienten en la atmósfera, son los que diferencian a un director apasionado de un simple maquilador de imágenes para el estudio. Pero como estamos en una película de Robert Rodríguez, la calma nunca dura más de 5 minutos. Justo cuando estos dos están empezando a conectar de verdad, a abrir sus corazones heridos, se escucha el frenón de una camioneta afuera. Es el mismísimo Bucho, que llega de sorpresa a la librería. Hijos de su madre, el estómago se te hace pasita. La adrenalina vuelve a subir a 1000 por hora de manera errática. Carolina tiene que reaccionar en un milisegundo para esconder al mariachi herido, mientras trata de poner su mejor cara de «Aquí no pasa nada, patrón», frente al hombre que controla su vida entera. Esa secuencia donde Bucho camina por el lugar, tocando las cosas, oliendo el peligro sin estar completamente seguro de qué pasa, es puro suspenso del bueno, del que te hace morderte las uñas. Neta que esta quinta parte nos deja ver el verdadero esqueleto narrativo de Desperado.
No es solo una película de balazos para pasar el rato mientras te comes unas palomitas. Es una tragedia griega norteña que nos habla del fin de la inocencia, de la supervivencia en condiciones extremas y de cómo el amor o la alianza entre dos personas rotas puede ser la única luz en un túnel oscuro y lleno de pólvora. Pero bueno, ya les tiré mucha filosofía callejera por hoy.